14 de octubre de 1943, a 15.000 pies de altura sobre Schweinfurt, Alemania. Un piloto alemán anotaba con su lápiz en la gastada libreta de cuero otro derribo más, el 17º bombardero pesado que caía en su cuenta personal. Desde la cabina de su Focke-Wulf 190 observaba como un B-17 Flying Fortress se precipitaba hacia la tierra envuelto en humo negro y fuego, mientras el resto de la formación luchaba por mantenerse unida y sus artilleros disparaban ráfagas desesperadas hacia el vacío que los cazas alemanes habían abandonado segundos antes. Las reglas del combate aéreo eran sencillas y crueles. Los cazas germanos elegían el momento, atacaban desde el sol y desaparecían antes de que los artilleros pudieran hacer blanco. Sin escolta propia, los bombarderos estadounidenses eran presas caras y lentas. Aquella mañana habían cruzado el canal 291 fortalezas volantes con la misión de destruir las fábricas de rodamientos de Schweinfurt. Al caer la tarde, 60 nunca regresarían a Inglaterra y otros 17 quedarían tan destrozados que serían dados de baja al aterrizar. Los alemanes lo llamaron tiro al pavó, los americanos lo recuerdan como Jueves Negro, el día más oscuro en la historia de la octava Fuerza Aérea. Lo que ninguno de los dos bandos sabía entonces era que aquel momento de euforia alemana sería uno de los últimos. Los pilotos de caza de la Luftwaffe de finales de 1943 tenían motivos sobrados para sentirse invencibles. Hombres como el mayor Wilhelm Ferdinand Galland, hermano mayor de Adolf Galland. El mayor Walter Dahl o el capitán Hans Nock habían convertido la interceptación de bombarderos en una ciencia exacta. Habían pulido tácticas diseñadas específicamente para explotar los puntos débiles de las formaciones americanas, perfeccionadas durante meses de combates victoriosos. La famosa caja de combate estadounidense, con 18 o 21 bombarderos dispuestos en 3 dimensiones para cubrirse mutuamente, se basaba en la teoría de que un fuego defensivo masivo podía repeler cualquier ataque. Cada B-17 llevaba hasta 13 ametralladoras de 12,7 milímetros que, en teoría, protegían todos los ángulos. En la práctica, los pilotos alemanes habían descubierto grietas decisivas. Ángulos muertos en la parte frontal, munición limitada y, sobre todo, el impacto psicológico de ataques sostenidos y coordinados. Heinz Nocke, al mando del 5/JG-11, había perfeccionado el ataque frontal, acercarse desde las 12 en punto alto, picar a 400 millas por hora atravesando la formación, disparar una ráfaga corta contra la cabina y los motores y salir antes de que las torretas superiores pudieran seguirle. Las cifras respaldaban su confianza. En la primera misión Schweinfurt-Regensburg del 17 de agosto de 1943, la Luftwaffe derribó 60 bombarderos, un 16% de la fuerza atacante. Las pérdidas fueron tan graves que los raids profundos se suspendieron durante semanas. Cuando se reanudaron el 14 de octubre, el resultado fue todavía peor, 77 bombarderos perdidos o irrecuperables y más de 600 tripulantes muertos o prisioneros en un solo día. El mayor Gunther Rowe, comandante del /JG-11, desarrolló el ataque en frente de compañía, 8FW-190 avanzando en línea, saturando el fuego defensivo con demasiados blancos simultáneos. El efecto psicológico era demoledor, los artilleros americanos, enfrentados a 8 cazas que se acercaban a una velocidad relativa de 600 millas por hora, tenían apenas segundos para elegir objetivo y muchas veces disparaban al aire en puro pánico. La raíz de la vulnerabilidad americana era física y sencilla. En 1943 ningún caza aliado tenía autonomía suficiente para acompañar a los bombarderos hasta el corazón de Alemania. El Republic P-47 Thunderbolt, el principal escolta estadounidense, con depósitos externos llegaba apenas a 375 millas de radio de combate, lo justo para alcanzar la frontera alemana. El bimotor Lockheed P-38 Lightning volaba algo más lejos, pero sufría fallos mecánicos constantes a gran altitud en el frío europeo. Motores que se gripaban, mandos que se congelaban. Eso significaba que los bombarderos volaban las horas más peligrosas de sus misiones completamente solos. Los cazas alemanes simplemente esperaban más allá del alcance de los escoltas aliados y atacaban en masa. Los pilotos de la Luftwaffe llamaban a ese punto el momento dorado.
El teniente coronel Hans Philipp, que alcanzaría 206 victorias antes de morir en octubre de 1943, lo explicó claramente. Seguíamos las corrientes de bombarderos por radar, calculábamos exactamente dónde sus escoltas darían media vuelta y, en cuanto los pequeños amigos se marchaban, saltábamos sobre ellos. Los bombarderos lo sabían y apretaban la formación con visible nerviosismo. La ecuación era mortal, una formación de B-17 podía pasar 4 horas sobre territorio enemigo, pero solo contaba con 90 minutos de protección. Los cazas alemanes atacaban, aterrizaban, repostaban, recargaban y volvían a despegar mientras los bombarderos aún regresaban cojeando. Algunos pilotos germanos llegaban a realizar 3 o 4 salidas contra la misma incursión, multiplicando su efectividad. El nacimiento del P-51 Mustang no fue iniciativa americana, sino británica. En abril de 1940 la Comisión de Compras británica pidió a North American Aviation más P-40. En vez de copiar el viejo diseño, la empresa propuso crear un caza completamente nuevo en solo 120 días. El resultado, el prototipo NA-73X, voló por primera vez el 26 de octubre de 1940. Al principio montaba un motor Allison Mayo de 1710 y brillaba a baja cota, pero perdía fuelle por encima de los 15.000 pies, justo donde se necesitaba escoltar bombarderos. Los británicos lo usaron para reconocimiento y ataque al suelo, donde su enorme autonomía era oro. El cambio histórico llegó gracias a un matrimonio inesperado entre ingeniería americana y británica. En abril de 1942 el piloto de pruebas de Rolls-Royce Ronald Harcourt voló un Mustang con motor Allison y vio inmediatamente su potencial. El fuselaje era aerodinámicamente más limpio que el propio Spitfire. Solo necesitaba un motor mejor. Propuso instalarle el Merlin 61 de 2 etapas y doble compresor que equipaba los Spitfire más modernos. El primer Mustang con Merlin voló en octubre de 1942 y los números fueron espectaculares, la velocidad máxima pasó de 390 a 440 millas por hora y, lo más importante, el rendimiento por encima de 20.000 pies dejó de ser mediocre para convertirse en excepcional. El techo de servicio subió de 31.000 a 42.000 pies. La producción masiva americana unida a la tecnología británica de motores había creado algo que ninguno de los dos países habría logrado solo. Lo revolucionario del P-51B no era solo su velocidad, sino su alcance. 3 factores lo hicieron posible: una eficiencia aerodinámica extraordinaria gracias al ala de flujo laminar, una capacidad interna de combustible de 184 galones en un fuselaje ligero y la posibilidad de llevar depósitos externos sin penalizar demasiado el rendimiento. El ala laminar diseñada por Argerschmidt mantenía el flujo de aire sin turbulencias mucho más atrás que cualquier ala convencional, reduciendo la resistencia casi un 30% y traduciéndose directamente en ahorro de combustible. Mientras un P-47 consumía 100 galones por hora en crucero, un P-51 gastaba solo 65 a la misma velocidad. Cuando a principios de 1944 se autorizaron depósitos de 75 galones, el radio de combate se estiró hasta 650 millas. Con los de 108 galones introducidos en marzo, llegó a 850 millas, suficiente para ir a Berlín, pelear 20 minutos y volver a Inglaterra. Ningún otro caza monomotor del mundo combinaba ese alcance con semejante rendimiento. El 354º Grupo de Caza, conocido como el Grupo Pionero del Mustang, recibió los primeros P-51B en noviembre de 1943. Estacionado en Bosted, Essex, técnicamente pertenecía a la 9ª Fuerza Aérea, pero desde el primer día se dedicó a apoyar las misiones estratégicas de la 8ª. Su comandante, el coronel Kenneth Martin, tuvo apenas días para convertir a sus pilotos del pesado Thunderbolt al nuevo caza. El teniente coronel Glenn Duncan, futuro comandante del 353º Grupo, recordaba su primer vuelo: en cuanto despegué supe que teníamos algo especial. El Mustang se manejaba como un deportivo comparado con el camión que era el Thunderbolt. Rápido, ágil y, sobre todo, podía volar eternamente. La primera misión de combate del P-51B llegó el 1 de diciembre de 1943, un barrido sobre Bélgica y Francia.
La primera escolta propiamente dicha fue el 5 de diciembre a Amiens, distancia corta. 16 Mustangs acompañaron a los bombarderos más como prueba que como escolta completa. No encontraron oposición, pero demostraron que el avión servía perfectamente para volar a gran altitud durante horas. El 13 de diciembre llegó la primera escolta de largo alcance hasta Kiel, 490 millas desde la base, algo impensable hasta entonces. El impacto psicológico fue inmediato. Los pilotos alemanes que subían a interceptar lo que creían bombarderos sin escolta se encontraron con cazas americanos agresivos en lo más profundo del Reich. A finales de diciembre la octava Fuerza Aérea intensificó las pruebas. El día 20, Mustangs se escoltaron hasta Bremen y derribaron 3 cazas alemanes sin sufrir bajas. La Luftwaffe seguía usando su táctica habitual, esperar a que los escoltas se retiraran. Pero los escoltas ya no se retiraban. Al principio confundían al P-51B con el P-47 a distancia y esperaban que diera media vuelta en cualquier momento. Cuando los Mustangs seguían hacia el este más allá del alcance conocido del Thunderbolt, la confusión se transformó en alarma. Las comunicaciones interceptadas mostraban controladores alemanes pidiendo una y otra vez a sus pilotos que confirmaran tipo y posición, incapaces de creer que cazas aliados hubieran llegado tan lejos. El mayor Klaus Mietusch, jefe del 3/JG26, lo entendió al instante tras un combate el 30 de diciembre en que los Mustangs persiguieron a sus hombres hasta la misma aproximación final a su campo. Al aterrizar dijo a sus pilotos, la guerra aérea ha cambiado de raíz. Ya no tenemos santuario. 4 de marzo de 1944, 25.000 pies sobre Brandeburgo. A través de nubes dispersas se veía claramente el perfil de Berlín, la capital del Reich, la ciudad que Hermann Göring había jurado que nunca vería aviones enemigos. Sobre ella volaban en perfecta formación 660 bombarderos pesados americanos y, tejiendo patrones protectores a su alrededor, decenas de cazas monomotores con estrellas blancas. La primera escolta completa hasta Berlín fue mucho más que un logro táctico, fue la demolición psicológica de la invencibilidad alemana. El coronel Donald Blexley, al mando del cuarto grupo de caza, había llevado sus 3 escuadrones de P-51B en el viaje de ida y vuelta de 1.100 millas. Su unidad había recibido los Mustangs el 28 de febrero y solo 4 días después logró lo que el alto mando alemán había declarado imposible. Para los pilotos de la Luftwaffe que subieron a interceptar, la visión era incomprensible. Les habían dicho que ningún caza aliado podía llegar a Berlín, que era demasiado lejos para un monomotor. Y sin embargo allí estaban, frescos y agresivos tras 500 millas de vuelo, mientras los defensores alemanes apenas acababan de despegar y ya llevaban poco combustible. El combate que siguió fue feroz. La Luftwaffe lanzó más de 200 cazas para defender la capital, pero se enfrentaron no a artilleros agotados, sino a pilotos de Mustang descansados, con ventaja de altura y aviones superiores. Solo el cuarto grupo reclamó 15 victorias. Más importante aún, muchas oleadas alemanas fueron dispersadas antes de poder acercarse a los bombarderos. Para los pilotos americanos el P-51B era una revelación. El capitán Don Gentile, que se convertiría en uno de los grandes ases del Mustang, lo resumió, nos dio todo lo que soñábamos, velocidad para alcanzar a cualquier caza alemán, maniobrabilidad para pelear con ellos y autonomía para ir donde fueran los bombarderos. La cabina del P-51B era estrecha pero funcional. El piloto iba sentado detrás de un motor en línea que dejaba una visibilidad delantera excelente, muy superior al enorme radial del P-47. El teniente Robert Powell del 352º Grupo recordaba las exigencias físicas, 6 horas respirando oxígeno puro por encima de los 10.000 pies dejaban la boca como estropajo, la espalda dolorida por sentarse encima del paracaídas y la balsa salvavidas, el cuello rígido de tanto girar buscando enemigos. Pero teníamos el avión capaz de hacer el trabajo y eso lo cambiaba todo. La aparición de Mustang sobre Berlín provocó una crisis inmediata en el alto mando de la Luftwaffe. El propio Reichsmarschall Göring se negó al principio a creer los informes y, cuando le mostraron fotos de cámaras de cine que demostraban la presencia de P-51 sobre la capital, se dice que exclamó,
Cuando vi Mustang sobre Berlín supe que todo había terminado. Aunque la frase exacta pueda ser apócrifa, refleja el shock que sufrieron. Las implicaciones tácticas eran devastadoras. Toda la defensa del Reich se había basado en la existencia de un espacio aéreo seguro más allá del alcance de los cazas aliados. Campos de entrenamiento, fábricas de montaje y aeródromos se habían colocado en el centro de Alemania precisamente porque se creían a salvo. De pronto los cazas americanos podían ametrallar pistas cerca de Praga, enfrentarse a cazas alemanes sobre Múnich y escoltar bombarderos a cualquier objetivo del Reich. El mayor Gunther Rowe, con 275 victorias, lo vio claro: el Mustang no solo prolongó la ofensiva de bombarderos, la transformó. Ya no podíamos elegir cuándo y dónde combatir. Ellos traían la batalla a nuestro terreno cuando querían. La Luftwaffe intentó respuestas tácticas. Crearon los Sturmgruppen, FW-190 pesadamente armados y blindados para romper pantallas de cazas y acercarse a los bombarderos. Pero esos pesados cazas de asalto eran presa fácil para los ágiles Mustangs. Probaban ataques masivos con grupos enteros al mismo tiempo, pero los americanos tenían ya los números y el rendimiento para contrarrestarlos. La gran semana del 20 al 25 de febrero de 1944 demostró la nueva realidad. La octava Fuerza Aérea lanzó la Operación Argument contra la industria aeronáutica alemana con escolta completa de P-51 durante todo el vuelo. En 6 días se realizaron 3.300 salidas de bombarderos y 3.673 de cazas, perdiendo 226 bombarderos pero reclamando más de 500 cazas alemanes derribados. Lo decisivo fue que la Luftwaffe perdió pilotos irreemplazables. La estrategia americana había cambiado. Ya no solo se trataba de bombardear objetivos, sino de buscar y destruir activamente a la Luftwaffe en el aire. El general James Doolittle, nuevo comandante de la octava, dio órdenes claras en enero de 1944. Los cazas debían buscar y aniquilar al enemigo donde quiera que se encontrara, no quedarse pegados a los bombarderos. El capitán John Galfrey del cuarto grupo lo explicó así: escoltábamos hasta el objetivo y, cuando soltaban las bombas, bajábamos a buscar problemas. Aeródromos, trenes, cazas que aterrizaban o despegaban. La matemática de la desgaste favorecía ahora abrumadoramente a los aliados. En enero de 1944 la Luftwaffe perdió 1.311 pilotos, en febrero, 2.121, en marzo, 2.115. Muchos eran veteranos expertos imposibles de reemplazar. Estados Unidos formaba 11.000 pilotos nuevos al mes. El P-51 no era solo autonomía, era superioridad industrial y tecnológica americana hecha avión. El visor computarizado K-14 que llegó a finales de 1944 daba ventaja decisiva en disparos desviados. El giroscopio calculaba automáticamente el avance necesario. Sus 6 ametralladoras de 12,7 milímetros, aunque menos potentes que los cañones alemanes, llevaban 1.880 cartuchos en total, casi 30 segundos de fuego continuo. Los cazas alemanes con cañón solían llevar munición para menos de 10 segundos. En un combate prolongado los americanos podían permitirse disparar, los alemanes no. Heinz Bahr, uno de los grandes ases germanos con 220 victorias, lo reconoció: el Mustang no era solo otro caza, era un sistema de armas completo. Todo en él estaba optimizado para su misión. Detrás de los números había tragedia humana a escala nunca vista. Muchachos de ambos bandos, muchos apenas salidos de la adolescencia, libraban combates desesperados a 6 millas de altura con temperaturas de 50 grados bajo cero. Los afortunados morían al instante. Otros sufrían quemaduras horribles, amputaciones traumáticas o agonizaban lentamente colgando de paracaídas acribillados. El teniente William Wessner del 352º Grupo derribó un Bf-109 el 8 de marzo de 1944 y vio al piloto saltar. El paracaídas se abrió, pero el hombre ardía vivo intentando apagar las llamas de su traje mientras descendía. El piloto alemán Walter Schack, de JG-7, describió el cambio: en 1943 éramos caballeros del aire peleando en algo parecido a combate limpio. En 1944 nos perseguían sin descanso.
Los Mustangs nos seguían hasta nuestros propios campos, daban vueltas mientras intentábamos aterrizar y atacaban. Ya no había refugio. El desgaste psicológico era brutal. Los pilotos que en 1943 despegaban confiados, a mediados de 1944 lo hacían con fatalismo creciente. Cartas censuradas pero conservadas muestran la desesperación, despegamos sabiendo que la mayoría no volveremos. Los americanos están en todas partes, siempre por encima, siempre con más combustible y munición. Con la primavera y el verano de 1944 el alcance del Mustang permitió una campaña estratégica que asfixió la máquina de guerra alemana, la destrucción sistemática de la producción de combustible. Plantas sintéticas en Leuna, Police y Brooks, antes fuera del alcance de los escoltas, recibieron ahora ataques precisos con protección completa. El efecto fue catastrófico. La producción de combustible de aviación cayó de 175.000 toneladas en abril a 30.000 en julio y solo 10.000 en septiembre. Los vuelos de entrenamiento se recortaron y luego se eliminaron. Los nuevos pilotos llegaban a las unidades de combate con apenas 50 horas de vuelo total, frente a los 300 o 400 de sus rivales americanos. El coronel Johannes Steinhoff, jefe de JG-7, lo vivió en carne propia. Teníamos el primer caza a reacción operativo del mundo, el Me-262, capaz de 540 millas por hora, pero apenas podíamos ponerle combustible. Veía docenas de esos aviones magníficos parados en tierra mientras los Mustangs campaban a sus anchas sobre nuestras cabezas. El 6 de junio de 1944, día D, mostró la inversión total de la superioridad aérea. La Luftwaffe solo pudo generar 319 salidas sobre Francia frente a 14.674 aliadas. Apenas 2 cazas alemanes aparecieron sobre las playas. Los Mustang y otros cazas aliados habían creado una cúpula aérea prácticamente incontestada. El Oberstleutnant Joseph Pryer, jefe de JG-26, voló una de esas 2 salidas junto a su wingman. Tras un único pase de ametrallamiento sobre Sword Beach, Pryer lo llamó suicidio disfrazado de deber. Sobrevivieron solo porque los aliados estaban tan sorprendidos de ver un par de FW-190 que no reaccionaron a tiempo. El papel del Mustang fue más allá de la escolta, se convirtieron en cazabombarderos letales. Eran expertos en caza de trenes, destruyendo locomotoras con sus ametralladoras o llevando 2 bombas de 500 libras o 10 cohetes de 5 pulgadas. El capitán Chuck Yeager, que luego rompería la barrera del sonido, voló P-51 con el 357º Grupo y el 12 de octubre de 1944 derribó 5 Bf-109 en una sola misión. Pero también reconoció la dureza moral. Pasamos de proteger bombarderos a atacar todo lo que se movía. Ametrallábamos trenes sabiendo que podían llevar civiles. Era guerra total y el Mustang nos daba capacidad para llevarla a cualquier rincón de Alemania. La respuesta tecnológica alemana fueron los revolucionarios reactores Me-262 y el cohete Me-163. El 262 era casi 100 millas por hora más rápido que el P-51 y, en manos expertas, podía atravesar formaciones de bombarderos y escapar. Sin embargo, ni siquiera esos prodigios pudieron invertir la marea. Adolf Galland, volando un 262 con la JV-44 en 1945, derribó 7 aviones pero reconoció la futilidad, éramos unos pocos tigres frente a cientos de lobos. Por cada 262 los americanos tenían 50 Mustangs que podían esperar sobre los aeródromos y atacar a los reactores cuando eran más vulnerables, al despegar o aterrizar. Los motores a reacción de 1944 a 45 eran temperamentales, necesitaban manejo cuidadoso del acelerador y pistas largas. Los pilotos de Mustang aprendieron a aprovecharlo. El teniente Orban True del 361º Grupo derribó 2 Me-262 el 7 de octubre de 1944 pillándolos en la trayectoria de aterrizaje, lentos y con poca potencia. A principios de 1945 la ecuación era imposible para Alemania. Estados Unidos fabricó 15.486 P-51 durante la guerra, unos 8.000 sirvieron en Europa. En su apogeo,
marzo de 1945, solo la octava Fuerza Aérea tenía 14 grupos de caza equipados mayoritariamente con Mustangs, más de 1000 aviones. Frente a eso, la Luftwaffe apenas podía alinear 300 o 400 cazas operativos en todo el Reich, muchos sin combustible o con pilotos adolescentes. Las proporciones de derribos lo reflejaban. En 1945 los pilotos de Mustang reclamaban 10 victorias por cada pérdida. El teniente coronel John Maher del 352º terminó la guerra con 24 victorias aéreas, todas en Mustang, y dijo: en 1945 ya no era combate, era ejecución. Encontrábamos un campo alemán, dábamos vueltas y derribábamos a quien intentara despegar o aterrizar. El Mustang había convertido toda Alemania en zona de combate. Pilotos capturados de la Luftwaffe dejaron testimonios reveladores. El general Adolf Galland escribió en sus memorias: el P-51 fue quizá el caza más decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta que apareció, nosotros controlábamos el ritmo de los combates sobre Alemania. Después, nunca recuperamos la iniciativa. Heinz Nocke, que sobrevivió con 33 victorias, fue más directo: el Mustang mató a la Luftwaffe. No la ofensiva de bombarderos ni la invasión, sino ese caza que podía volar hasta Polonia y volver. Quizás el testimonio más conmovedor vino de los pilotos más jóvenes que entraron en combate al final. Volé mi primera misión en noviembre de 1944 con 55 horas totales. En la tercera vi Mustangs por primera vez. Estaban en todas partes. Supe entonces que habíamos perdido no solo la guerra, sino el cielo mismo. El impacto del Mustang fue más allá de las victorias tácticas. Al permitir raids profundos con pérdidas aceptables, hizo posible la destrucción sistemática de la industria alemana. La producción de petróleo, el talón de Aquiles del Reich, quedó reducida al 10% en marzo de 1945. La red de transporte quedó destrozada, impidiendo mover tropas y suministros. La producción de aviones, aunque alta gracias a la dispersión, carecía de sentido sin combustible ni pilotos. El general Carl Spaatz, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas estadounidenses en Europa, lo resumió: el P-51 fue el sistema de armas decisivo de la guerra aérea europea. Hizo posible la campaña de bombardeo diurno, la invasión de Europa y la destrucción sistemática del poder militar alemán. En 1985, 40 años después del final, pilotos americanos y alemanes se reunieron en San Antonio, Texas. El coronel Clarence B. D. Anderson, 116 misiones y 16,25 victorias en Mustang, brindó junto a las alemán Gunther Rohr, por el P-51 Mustang, el caza que ganó la guerra aérea. Nosotros teníamos excelentes aviones, magníficos pilotos y combatíamos sobre nuestra patria. Pero vosotros teníais el Mustang y eso marcó la diferencia. Walter Schuck añadió. Pasamos de reírnos de los bombarderos sin escolta a escondernos de los Mustangs en solo 4 meses. Ninguna fuerza militar ha sufrido una inversión tan completa. Johannes Steinhoff, con el rostro aún marcado por su accidente en M262, cerró: nos reíamos de vuestros bombarderos en 1943 porque no imaginábamos que América pudiera producir un caza capaz de escoltarlos hasta Berlín. El día que miramos al cielo y vimos Mustangs sobre la capital, todos los pilotos alemanes supimos la verdad. Ya habíamos perdido. La transformación fue total, irreversible y devastadora. La risa de octubre de 1943 se convirtió en silencio. El P-51 Mustang escribió su nombre en el cielo de Europa como el caza que acabó con la supremacía de la Luftwaffe y, con ella, con las esperanzas de victoria del Tercer Reich.